Hay una imagen que no se me va de la cabeza. Mi mamá, sentada sola en la mesa de la cocina, con un plato de comida frío frente a ella, porque nadie había ido a visitarla en 2 semanas. 2 semanas. Con 78 años, enferma, sin poder salir a la calle sola. Y sus hijos, los que ella crió, los que ella alimentó, los que ella defendió cuando el mundo entero se les venía encima. Ninguno había aparecido. Cuando me enteré de eso, algo dentro de mí se rompió. Y algo dentro de mí también se encendió. Porque lo que yo hice, después de ese día, mis hermanos no se lo esperaban. Nadie se lo esperaba. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué hoy ellos no tienen ni una sola palabra para responderme. Mi mamá se llama Elena, 78 años. Manos que toda la vida olieron a jabón y a cocina. Una mujer que nunca en su vida pidió nada para ella. Nunca. Ni un regalo de cumpleaños, ni un capricho, ni un solo momento de descanso que no se lo hubiera ganado con trabajo. Enviudó cuando yo tenía 12 años. Y desde ese día cargó con 4 hijos ella sola. 4. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, hacía tamales los fines de semana para vender en la calle. Todo para que nosotros tuviéramos zapatos nuevos para entrar a clases. Todo para que nunca nos faltara comida. Todo para que pudiéramos estudiar. ¿Saben lo que es ver a tu mamá llegar a las 10 de la noche con los pies hinchados y todavía preguntar cómo te fue en la escuela? Eso era Elena. Eso era mi mamá todos los días de su vida. Somos 4 hermanos. Roberto, el mayor. Claudia, la segunda. Marco, el tercero. Y yo, la más chica. La más chica, que según mis hermanos, siempre fue la consentida, la que menos sufrió, la que tuvo todo más fácil. Eso me decían cuando éramos chavos, y me lo siguieron diciendo de adultos cada vez que no estaban de acuerdo con algo. Roberto emigró a Estados Unidos hace 15 años. Tiene su vida, su casa, su familia allá. Manda dinero de vez en cuando, lo cual está bien, no digo que no. Pero mandar dinero no es lo mismo que estar. Claudia vive a 40 minutos de la casa de mi mamá. 40 minutos. Y en el último año había ido a verla 3 veces. 3. Marco vive en la misma ciudad que mi mamá, literalmente a 20 minutos. Y pasaban semanas enteras sin que pisara esa puerta. Y yo, que vivo a 2 horas de distancia, era la que aparecía cada 2 semanas, la que llamaba todos los días, la que coordinaba los médicos, las medicinas, los pagos, la que estaba. ¿Por qué lo hacía? Porque es mi mamá, porque no necesito ninguna otra razón más que esa. Pero hay algo que no sabía, algo que estaba pasando mientras yo pensaba que todo estaba más o menos bajo control. Y cuando lo descubrí, el mundo se me cayó encima. Un martes por la tarde me llamó la vecina de mi mamá, la señora Amparo, que tiene como 80 años ella misma, pero es más atenta que todos mis hermanos juntos. Me dijo: «Mija, vengo a avisarte porque no es mi lugar meterme, pero tu mamá lleva días sin salir. La vi asomarse a la ventana el domingo y me dio mala espina». Colgué el teléfono y llamé a mi mamá de inmediato. Contestó al tercer intento. Y cuando escuché su voz, algo me dijo que algo estaba muy mal. Me dijo que estaba bien. Me dijo que no me preocupara. Pero yo la conozco. Conozco cada tono de esa voz. Y esa voz no era la voz de alguien que estaba bien. Era la voz de alguien que llevaba días aguantando sola. Me subí al coche esa misma noche. 2 horas de carretera. Llegué pasadas las 11 de la noche. Y cuando abrí la puerta de su casa con mi llave, lo que vi me dejó paralizada. Mi mamá estaba en el sillón de la sala, tapada con una cobija, porque la calefacción había dejado de funcionar 2 días antes. En la cocina había un cajón vacío, donde se supone que guarda las medicinas. En el refrigerador había 3 cosas. Un poco de arroz cocido, de no sé cuántos días, 2 tortillas y un limón. Eso era todo. 2 semanas. 2 semanas sin que ninguno de mis hermanos hubiera puesto un pie en esa casa. 2 semanas sin que nadie le hubiera traído comida, revisado sus medicamentos, verificado que la calefacción funcionara. 2 semanas.
Yo me senté en el suelo de esa cocina y lloré. Lloré de una manera que hacía años no lloraba. No de tristeza solamente, de rabia. De una rabia que no sabía que cabía dentro de mi cuerpo. Y entonces mi mamá, que se había parado del sillón para venir a buscarme, me puso la mano en la cabeza como cuando era chica y me dijo: «Ya no llores, ya llegaste tú». Eso fue lo que acabó con lo que me quedaba de paciencia. Que mi mamá me estuviera consolando a mí, que ella, después de 2 semanas sola, fría, sin medicamentos, con el refrigerador vacío, me dijera: «Ya llegaste tú», como si lo normal fuera que yo llegara tarde, y no que mis hermanos nunca hubieran llegado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando. Y lo que vino en esas horas de oscuridad y de silencio no fue tristeza, fue claridad, total claridad. Al día siguiente les llamé, a los 3, Roberto desde allá, Claudia desde sus 40 minutos de distancia, Marco desde sus 20. Les conté lo que había encontrado: el refrigerador vacío, la calefacción rota, las medicinas agotadas. ¿Y saben qué me dijo Roberto? «Es que yo estoy muy lejos, ¿qué quieres que haga?». Claudia me dijo que había tenido una semana muy difícil en el trabajo. Marco ni siquiera contestó hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, me dijo que ya sabía que yo me iba a encargar de todo. Ya sabía que yo me iba a encargar de todo. 10 años. 10 años siendo la que se encarga de todo, la que pide permisos en el trabajo para llevar a mi mamá al médico, la que paga con su propio dinero cuando falta para las medicinas, la que cancela sus vacaciones, sus planes, sus propias necesidades, y ellos, mientras tanto, viviendo su vida con la comodidad de saber que yo estaba ahí para resolver. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo? No fue descubrir que mis hermanos no querían a mi mamá. Lo más doloroso fue descubrir que ellos contaban conmigo para poder no quererla, que mi presencia era su coartada perfecta, que mientras yo estuviera, ellos nunca tendrían que sentir culpa. Ese día tomé una decisión. No una decisión de rabia, no una decisión impulsiva, una decisión pensada, fría, calculada. Una decisión que tardé 3 meses en ejecutar. 3 meses en los que seguí siendo la hija de siempre, la que llama, la que aparece, la que cuida. Pero por dentro estaba construyendo algo que iba a cambiar todo. Y si creen que lo que viene ahora es pequeño, espérense. Porque lo que hice a continuación fue legal, fue silencioso y fue devastador. Durante 3 meses documenté absolutamente todo. Cada visita mía a la casa de mi mamá, con fecha, hora y foto. Cada recibo de medicamentos que yo pagué. Cada factura del médico. Cada transferencia que hice para la despensa, para el gas, para la calefacción que tuve que reparar. Cada llamada a mis hermanos sin respuesta. Cada excusa que me dieron. Lo guardé todo en una carpeta física y en la nube. Todo. ¿Por qué? Porque lo que venía después necesitaba pruebas. Y yo iba a tenerlas todas. Fui con un abogado especialista en derecho de familia y en testamentos. Le expliqué la situación. Le mostré la documentación y le hice la pregunta más importante. ¿Puede una persona modificar su testamento para reflejar quién realmente la ha cuidado? La respuesta fue sí. Después de esa comida, mis hermanos reaccionaron exactamente como yo esperaba. Roberto me mandó un mensaje furioso, diciéndome que había destruido a la familia. Claudia me llamó, llorando durante 1 hora. Marco fue el más sorprendente. Apareció en casa de mi mamá 3 días después, solo, sin avisar, con una bolsa de mandado y sin decir una palabra. Se sentó con ella, comió con ella, y cuando se fue, le dio un abrazo largo que hacía años no le daba. Mi mamá me lo contó por teléfono esa noche, y en su voz había algo que hacía tiempo no escuchaba. Alivio. Paz. ¿Cambió todo de la noche a la mañana? No. Estas cosas no funcionan así. Roberto sigue a la distancia. Claudia aparece más seguido, pero todavía con excusas. Marco es el que más ha cambiado. Pero lo que sí cambió para siempre es que ninguno de los 3 puede pararse frente a nadie y decir que no saben. Porque ahora todos saben. La familia sabe. El notario sabe.
Yo tengo los registros. Y mi mamá tiene un testamento que refleja la verdad de su historia, no la historia que a ellos les convenía contar. ¿Fue difícil? Sí. ¿Valió la pena? Cada segundo. Porque mi mamá hoy tiene la calefacción funcionando, tiene el refrigerador lleno, tiene sus medicamentos a tiempo y tiene algo que no se compra ni se hereda. Tiene dignidad. La dignidad de saber que alguien la vio, que alguien la defendió, que alguien se paró frente al mundo y dijo: esta mujer importa, esta mujer merece más. Si tú estás pasando por algo parecido, escúchame. No tienes que gritar, no tienes que pelearte, no tienes que destruir nada. Solo tienes que documentar, actuar con inteligencia y no tener miedo de hacer lo correcto, aunque incomode a todos. La justicia silenciosa es la más poderosa que existe. Y si hay alguien que está cuidando solo a un familiar mientras los demás miran para otro lado, quiero que sepa esto. Lo que haces importa. Aunque nadie te lo reconozca hoy, aunque estés agotado, aunque sientas que nadie ve el esfuerzo, importa. Y tarde o temprano, la vida encuentra la manera de devolver las cosas a su lugar. Si esta historia te llegó, dale like y compártela. Porque hay mucha gente que necesita escucharla. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así, si tú también eres el hermano o la hermana que siempre está. Y suscríbete, porque el próximo video lo dedico a algo que mi mamá me dijo esa noche en la cocina, mientras yo lloraba en el suelo, que todavía no he podido contar. Y cuando lo cuente, entenderán por qué cambió todo lo que yo pensaba sobre el sacrificio y el amor. Nos vemos pronto.